Bienvenidos a Miércoles de Calma, el espacio donde abrimos conversaciones importantes. Hoy hablaremos sobre la salud. Vamos a hablar sobre citas médicas, recomendaciones, medicamentos, diagnósticos de algunas enfermedades. Pero antes, no olviden suscribirse y compartir esta información a quienes puedan estar interesados. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos con calma. Y para eso hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Oliver Mauricio Esguerra, médico cirujano, especialista en auditoría en salud y seguridad en el trabajo y actualmente estudiante de Derecho. Sí, ¿Verdad? estudiante de Derecho. ¿Quién está? Bienvenido, Doc. Gracias por estar en este espacio en Miércoles de Calma, el podcast. ¿Cómo está? Pues bien, muy contento de tener este espacio de interacción, de poder hablar de temas tan importantes como los que nos van a ocupar en la sesión de hoy, pero sobre todo con la intención de transmitir mensajes para las personas que nos están viendo dentro del podcast y que se puedan llevar cositas para su día a día. Yo creo que es lo más importante y creo que es el manejo, el mensaje más relevante del podcast. Súper bien, doctor. Bueno, doctor, para iniciar desde su experiencia médica y legal, cuéntenos actualmente verdaderamente cuál es la urgencia que está viviendo actualmente nuestro país en este sector. Pues mira, para nadie es un secreto que estamos en un momento como de crisis, ¿sí? Y esa crisis la empezamos a sentir todos. Sí. Esta crisis tiene varios elementos. Entonces tenemos un transcurso de la Ley 100 de 1993 que cambió la forma en que se ve la salud. Sí, entonces antes era los hospitales atendían personas que no tenían recursos, que eran los hospitales, por ejemplo, como el San Juan de Dios, y habían unas clínicas privadas que ofrecían servicios privados. La Ley 100 rompe ese esquema y dice, venga un momentico, yo soy el Estado, yo tengo que garantizar que todas las personas gocen de un derecho que se fue construyendo en el tiempo como derecho autónomo de salud, pero que era un servicio público que garantizaba la vida de las personas también como derecho fundamental. En el transcurso de estos años, ¿qué ha venido ocurriendo? Pues se crea una estructura de administración basada en EPS, las entidades promotoras de salud. Pero hemos visto que han existido unos desafíos muy grandes o muy importantes asociados a la administración, a la eficiencia técnica e incluso temas de corrupción. Verbo y gracia el caso de Saludco, por decir de pronto alguno que tenga la gente retentiva. ¿Esto a qué nos está llevando? A que más o menos en el transcurso del 2019 para acá, más de 13 EPS han sido liquidadas. Tenemos un escenario en donde hay una intervención de entes de control a otras EPS, como por ejemplo el tema de Sanitas. Entonces eso hace que se genere una presión sobre el sistema en donde necesitamos, con los recursos que tenemos, atender las necesidades de salud de la población. Pero es que esto no solamente se basa en eso. Se basa también en la necesidad que existe de tener oportunidad de calidad. En el papel, tú puedes tener un plan de beneficios en salud. Todo lo tenemos por la EPS en la que estamos. Pero ya de ahí al goce efectivo es distinto. Entonces, dijimos, instituciones de alto nivel de complejidad acá en Bogotá, por ejemplo, en temas de cardiología, se demoran cerca de 72 días en entregarte una cita para un trasplante de corazón. Cita de valoración, no para la ejecución del trasplante. ¿Sí? Estamos viendo que más o menos un promedio de 45 días desde que tú tienes la orden médica para ir a un especialista que te den la orden. En mi caso particular, yo fui a consulta en julio. Yo tengo un plan voluntario de salud y me entregaron una orden de una polisomnografía porque estoy roncando mucho y mi esposa ya no me aguanta la roncadera. Pero ¿qué pasa? En esa polisomnografía, hasta noviembre tengo cita para que me hagan la polisomnografía. Sí, estamos hablando de casi 4 meses desde el momento en que sale la orden hasta eso. Entonces significa que nosotros como población estamos teniendo dificultades no solamente en la oportunidad del acceso, sino también en la calidad. Pero esto también tiene que ver con el tema de medicamentos y tiene que ver mucho con el tema de talento humano en salud. Los que prestamos los servicios de salud. O sea, hay una cifra que sale de la Federación Médica Colombiana y es más o menos el 62% de los profesionales en salud, de los médicos, estamos por contratos por prestación de servicio. ¿Sí? Sí. Es muy poco la formalización del trabajo médico y el personal sanitario en general. Eso hace que tengamos síndromes de desacondicionamiento, síndromes de desgaste ocupacional.
estamos con una carga de estrés terrible y la cantidad de pacientes que tenemos que atender en poco tiempo es complejo. Claro. Dios mío, bueno, qué gran resumen. Sí, eso es el tema estructural. Importante tenerlo muy en cuenta. Doc, ¿qué pasa con los pacientes cuando el sistema no responde y cómo se ve afectado el personal médico intentando dar soporte sin las herramientas adecuadas? Pues mira, el paciente no se queda quieto. O sea, hay una necesidad de salud. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aumento en el gasto de bolsillo en salud. Es la plata que tú sacas de tu cartera, de billetera, para poder sostener temas de salud que normalmente el sistema de pronto está demorado. Te doy un ejemplo. Llega la orden de un medicamento. Tú vas a la farmacia o al centro de dispensación de tu EPS o tu plan voluntario de salud y te dicen, mira, el medicamento está desabastecido. No lo tenemos. ¿Sí? Disponible. Entonces tú te vas a otra farmacia privada, por ejemplo, una X, que para no colocar nombres. ¿Sí? Y vas y el medicamento lo consigues, pero te vale 200,000, 300,000 pesos. Si tú tienes una enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo, hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, cáncer, pues no te puedes esperar a que la EPS resuelva con el dispensador de medicamentos la entrega de tu medicamento, sino que tú lo compras de tu bolsillo. Eso se llama gasto de bolsillo en salud. ¿Qué está pasando? El nivel crítico que establece la Organización Mundial de la Salud es el 20%. Si tú estás sacando de tu ingreso el 20% en temas de salud, gravísimo. Significa que el sistema que está respaldando la gestión en salud no funciona. ¿En qué va Colombia? 16.8. Hay un incremento frente al año anterior de observación. Esto está haciendo que tengamos que sacar más plata de nuestro bolsillo para gestionarlo. Claro. Eso también aplica para consultas particulares. Si tu consulta con el internista está a 3 meses, pero necesitas el control antes, estás sacando de tu bolsillo el valor de la consulta, 250,000 pesos, 300,000 pesos, y lo sacas de tu bolsillo porque necesitas garantizar oportunidad. Entonces, eso está haciendo eso. Hay otra forma en la que las personas están gestionando este riesgo, que es bueno y es malo. Es bueno en el sentido que genera unas oportunidades muy importantes para el sector asegurador, para las medicinas prepagadas, para los planes de atención complementarios, que la gente está acudiendo a ese tipo de soluciones. Sí. Pero como es tanta la carga, está comenzando a afectar la disponibilidad de oportunidades de citas que antes normalmente se tenía. Entonces la gente está diciendo, pago un plan complementario, pero me sale el mismo tiempo de espera que si lo tuviese en la EPS. Entonces, ¿cuál es la diferencia o el valor agregado? Claro. Y esa presión, ¿quién la recibe? El servicio médico. Si yo no tengo las herramientas para poder dar un buen tratamiento, un buen diagnóstico, pues vamos a estar en citas médicas regulares, pero probablemente no definitorias sobre tu necesidad en salud. Ejemplo, exámenes de diagnóstico, resonancias, endoscopias, ecografías. Si se demoran mucho, pues yo no te gestiono tu problema. Digo, ¿qué tienes? O que creo que tienes, pero si no tengo la evidencia en medios diagnósticos, pues no te va a poder dar una solución. Eso es lo que está pasando hoy respecto a tu pregunta. Claro, duro porque pues por supuesto hay tantas enfermedades que no están siendo atendidas porque no hay un diagnóstico verdadero. Es correcto, hay presunción o impresión diagnóstica. Exacto. Pero no tienes todos los elementos para poderla controlar o tratar. Y en el tiempo, enfermedades como por ejemplo una diabetes maltratada o mal diagnosticada, un cáncer, el tiempo es oro y vale mucho para el paciente y pues, obviamente para su familia. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, hablando un poquito también de los medicamentos, por ejemplo, la insulina es algo que no espera. ¿Cuál es el origen de esta situación, Doc? Pues mira, el INVIMA ha reportado que hay 150 moléculas totalmente desabastecidas, es decir, no hay fuente para traerlas. Y las razones estructurales, ¿cuáles son? Primero, temas de logística internacional. Entonces, dificultad para poder importar esos medicamentos que no producimos en Colombia. Entonces, eso depende también mucho de la voluntad de una casa farmacéutica, de la operación logística que tiene esa farmacéutica para poder traer el medicamento. También hay un problema con la regulación de los costos, ¿sí? Si bien hay unos medicamentos que son regulados, hay otros que no lo son. Y al tener diferencias en el valor o en el precio, eso puede encarecer el acceso a los servicios de salud relacionados con temas de medicamentos, específicamente hablando del tema de medicamentos. Sí. Pero también hay que ver qué está pasando al interior, en la cadena de suministro de los medicamentos, los operadores logísticos y los operadores de dispensación. Entonces, hay EPS que están teniendo problemas muy grandes de cartera, de pagos de medicamentos que están atrasados, que pueden ser miles de millones de pesos,
en donde están generando pago a esos centros de dispensación de medicamentos más o menos a 90, 120 días, si es que no hay problemas administrativos de base. Entonces tú como gestor farmacéutico de entrega de medicamentos, ¿cómo soportas tu operación? Pagando nómina, pagando obviamente todo lo que tenga que ver con gasto administrativo. Claro. A esperar que en 120 días lo que tú estás dispensando, que igual te lo está cobrando la farmacéutica, con la cual tú tienes el contrato para la entrega de esos medicamentos, te está también diciendo, ven, yo no me puedo esperar 120 días a que tú me pagues, ¿sí? Porque es que yo también tengo que pagar la importación. Claro, sí. ¿Sí? Entonces es una cadena de errores o una cadena de procesos administrativos que están dificultando que se puedan entregar los medicamentos. Entonces, hasta que no se resuelva ese pago, pues va a ser muy difícil que se encuentren esos gestores de farmacia y entonces las EPS van a quedar sin sitios en donde entregar medicamentos. Por un lado desabastecidos y por el otro no se pueden entregar porque se están rompiendo los contratos porque no hay pago. Claro. Ese es el problema en el tema de medicamentos como por ejemplo la insulina. Dios mío. Doc, y frente a enfermedades como el cáncer, enfermedades también tan sensibles, ¿cree usted que el sistema actualmente está actuando con la urgencia, la humanidad y el respeto que se necesitan? Pues mira, conceptualmente sí. ¿Sí? O sea, está una ley estatutaria de salud que establece la salud como un derecho, soportado también en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que nos muestra que la salud es un derecho fundamental autónomo. El papel aguanta todo. Y la intención también, es decir, hay una intención del legislador, hay una intención de los jueces de decir hay que proteger a la gente en este derecho. Existe un mecanismo que se ha usado, incluso en mi percepción personal, incluso se ha usado, que es el de la acción de tutela. ¿Cierto? La acción de tutela te permite garantías sobre derechos fundamentales que están vulnerados. En solo el año pasado, entre el año pasado y antepasado, las acciones de tutelas asociadas a atenciones de cáncer específicamente subieron un 30%. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos o porque hay dilaciones en la oportunidad para la atención de pacientes con cáncer. Sí. Hay otras características que son importantes. ¿Quiénes piden servicios relacionados con temas oncológicos? El diagnóstico, el 55%, incluso más de los casos, son mujeres. Pero ustedes tienen una ventaja, es que son más juiciosas porque son gestoras de riesgo natural, ¿sí? Entonces van más al médico, se hacen juicios a la citología cervicovaginal, la mamografía, la ecografía mamaria, como que tienen inculcado el tema de la prevención. Sí. En ustedes, el diagnóstico se hace en fases tempranas o medias de la enfermedad. Hay una oportunidad, aún a pesar de las dificultades que tenemos en la prestación del servicio, de recibir tratamiento e incluso de curarse. En los hombres, nosotros no vamos tanto al médico como ustedes, y cuando vamos con un tema de cáncer, normalmente estamos en fases intermedias o avanzadas de la enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Una presión muy difícil en tiempo para tratar de resolver algo. Pero con lo que hemos venido discutiendo de los fallos estructurales que tenemos hoy en día en el sistema de salud, se dificulta que se genere esa atención oportuna y rápida. Por eso el incremento de las quejas, el incremento de las acciones de tutela. Sí. Y claro, cuando se genera la acción de tutela, llega a manos de una EPS, llega a manos de un plan voluntario de salud y dice, listo, ¿puedo atender o no lo puedo atender? Pero si tengo imposibilidad material de hacerlo, es decir, no tengo con qué, por más de que se genere la acción de tutela, pues no puedo hacer lo que me está ordenando el fallo de tutela. Entonces, ese tipo de cosas. Importante. En una encuesta de ANIF que se hizo para este año, revisando cómo ha venido cambiando el sistema de salud, donde viene también el dato de gasto de bolsillo, se ha detectado que el incremento de quejas de todo el sector, que incluye también el tema de cáncer, ha sido el 78% de incremento de quejas, solamente lo que corresponde al 2024, la serie 2024. ¿Quién sabe cómo estará para 2025? Y hablando un poquito sobre cáncer, ¿cuál es ese cáncer en mujeres o en hombres que se diagnostica con más frecuencia? Bueno, hay una encuesta que se llama GloboCan y esa GlobalCan o GloboCan normalmente lo que trata de determinar es cómo nos enfermamos de cáncer en cada país. ¿Listo? En Colombia, los cánceres más prevalentes, si se puede decir así, en caso de mujeres son
cuello uterino, o sea, de cervix, Sí. ovario, mama, estómago, tiroides y colon. Son como los más frecuentes. En los hombres tenemos próstata, tenemos cáncer de pulmón, tenemos con mucha frecuencia cáncer de piel, cáncer de colon, que son como los elementos más importantes. Ojo, hay que entender que muchos de estos cánceres tienen conexión o tienen nexo de causalidad por antecedentes familiares de cáncer. Te voy a preguntar, ¿cuáles son las causas de este tipo de cáncer que mencionan? Mira, esa pregunta es muy buena. Entonces, en lo que tiene que ver con nexos de causalidad, tenemos ovario, próstata y mama como los más importantes que tienen como tema de cruce. También temas gástricos, el cáncer gástrico, el cáncer de colon es muy importante. Ahora, en lo que tiene que ver con la frecuencia de aparición, también hay una diferenciación por el rango etario. En niños, tú no tienes de pronto la expresión de un cáncer de cuello uterino, pero lo que tienes son linfomas, tienes leucemias y tumores del sistema nervioso central. Las estadísticas vitales que nos entrega a nosotros, incluso el Ministerio de Salud y las cuentas de alto costo, nos dicen que de cada 100 niños que diagnosticamos hoy con cáncer, 60 van a morir en 5 años. ¿Sí? Mira que es una condición de salud que, aunque estamos hablando de cáncer, una enfermedad crónica no transmisible, tiene un enfoque diferente por el tipo de población y el tipo de cáncer. En mujeres, ya hablando de mujeres adultas, estamos experimentando una tasa de crecimiento terrible en cáncer de cuello uterino, porque como se está iniciando la vida sexual activa sobre los 13, 14 años, cuando llegamos a los 25 años, es probable que ya hayan contagios o infecciones de virus de papiloma humano, ¿no? Y si no hay la conciencia de que cuando se inicie la vida sexual comienza a hacerse la citología cérvico-vaginal, pues probablemente eso hay un fallo en la detección temprana y se produce nuevamente el evento. También hay que motivar a que haya temas de vacunación contra el virus de papiloma humano. ¿Listo? Esos son ejemplos que te puedo dar como claros o precisos. ¿Qué otros factores inciden? Contaminación, la forma en que hemos cambiado la alimentación. La alimentación de nuestros abuelos era muy diferente a la de nosotros. Ahorita estamos con ultraprocesados por todo lado. Estamos consumiendo radicales libres, cosas quemadas, en ese tipo de preparaciones de alimentos de comida rápida. La exposición solar, la radiación, temas relacionados con el consumo de metales pesados en alimentos, la exposición a hormonas dentro de los alimentos, son factores que predisponen. Y si a eso lo metes junto con la carga de predisposición genética que tú puedas heredar de tu familia, pues se arma una bomba de tiempo para desarrollar el cáncer. Wow, qué interesante.